Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Cada vez que hacemos Avenida Gol, siempre traemos personajes que han estado vinculados al fútbol. Casi siempre personas que yo he conocido, con las que me ha tocado trabajar, a las que incluso en algún momento los he visto, me ha tocado transmitirlos. Y aunque creo que él no lo recuerda, recuerdo por ahí en el año 2006 cuando estábamos en formativas y nos daban las típicas entradas para que vayamos a Tribuna General Gómez. En ese tiempo en el fútbol ecuatoriano se disfrutaba muchísimo de los preliminares. Se jugaba en el Estadio Capuel, por ejemplo, el preliminar del partido que vaya a jugar de fondo el Club Sport Emelec, y veíamos a un equipo de Club Sport Emelec en ese tiempo. Las divisiones menores llamaba bastante la atención porque tenían nombres interesantes. Lo recordarán por ahí a dos prácticamente poco conocidos como Marcos Molaini, como Luis Miguel Escalada, antes y mucho antes a Lupino Pinto y Forestelo, por ejemplo. Pero también estos equipos de reserva tenían sus nombres importantes, lo que llamaba la atención. Antes ya habíamos visto nombres que habían salido previamente en los extraterrestres, pero había unos en particulares que llamaban bastante la atención del público y que, como los digo, venía y se disfrutaba muchísimo el poder disputar de los preliminares. ¿Y por qué hago este preámbulo? Porque recuerdo claramente que entre los viejitos, como normalmente decíamos, que se juntaban en la parte de arriba de General Gómez, decían: ¿sabes qué? Ahí en las formativas hay un Mundaini. Bueno, hay un Mundaini también. Y sí, y hay otro que es súper habilidoso, un gato que es de Milagro. Y hay otro también que le pega igualito a Moisés Candelario. Es más, las formativas tienen el Moisés Candelario. Y ese Moisés Candelario después hizo su nombre propio, llegó a ser capitán de equipos importantes y también, por supuesto, debutó con la camiseta de Club Sport Emelec. Y es por esto que le quiero dar la bienvenida a Michael Endara el día de hoy. Michael, creo que fue muy buen preámbulo el hecho de lo que uno escuchaba y de lo que uno también quería llegar a ser en su momento también como futbolista. Claramente unos llegaron, otros no llegamos, y ahí es donde viene el tamizaje y te pasa y te pasa por ahí el colador y tú te dices: de 500 no llega ni uno a la final. Michael, bienvenido y gracias por la deferencia de acompañarnos el día de hoy acá en Avenida Gol. ¿Cómo estamos, Luis? La verdad que contento. Bueno, primero por la invitación, ¿no? Siempre que yo soy invitado a hablar de fútbol y en este tipo de podcast que uno se suelta un poquito más y con tremendo preámbulo, pues la verdad que me hace sentir bien. Sí, tienes toda la razón, pues en nuestro tiempo, nosotros haciendo una comparación, y esto me he sentado yo a conversar con Ángel Mena, cuando antes jugaba fuera del país y venía y por ahí salíamos a pelotear en los momentos de vacaciones de él, con Eduardo Morante, con Michael Arroyo. Haciendo una comparación a lo de hoy, Emelec antes era el Independiente del Valle, claro, de hoy, por las formativas. Se manejaba de otra forma y creo yo que si nosotros hubiésemos tenido esa tecnología que hay hoy, que tú agarras un celular, lo levantas y empiezas a grabar las jugadas, pues seguramente creo yo que hubiésemos tenido un futuro mucho más grande, ¿no? Pero bueno, no me quejo de nada, gracias a Dios pude hacer mi carrera, la pude disfrutar después de una lesión durísima que tuve, pero fue quedando en el camino y eso es lo que yo siempre recuerdo. Le doy gracias a Dios. También le transmito esto a los chicos que yo dirijo, pues soy director técnico de Naranja Mecánica, claro, de la sub 11 y 12, y también a mi hijo que está jugando al fútbol. La verdad que muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar de fútbol. Y sí, y mira que lo traigo a colación justamente porque hoy
se tienen otros parámetros, otra logística, y te dicen, bueno, es preferible no jugar ese preliminar porque queda dañada la cancha. Recuerdas que no importaba si es que había llovido previamente, veías un espacio grandísimo que quedaba a la medida de los corners, más o menos, en donde siempre tuvo esta bajada a la cancha del Capuel, y por ahí veías medio dañado el césped y todo, pero yo recuerdo claramente en ese tiempo ustedes eran campeones nacionales, no importaban, lo entregaban todo. Estaba el hijo del profesor Alcides Oliveira, por ejemplo, estaba uno que recuerdo que le decían Batallita por el costado derecho, estaba el mismo Jaime tapando en ese tiempo. Jaimeto Macías, imagínate. Mucho más atrás ya después vino Carlitos Ballesteros, que le hacían todos los goles. La talla no le ayudaba mucho. Un abrazo para Carlitos. Señor Carlitos Ballesteros. Señor Carlitos. Sí, señor Carlitos Ballesteros. Bueno, también compartimos con Carlitos. Con Carlitos sí tuvimos la oportunidad de estar en menos divisiones en cuanto a distancia, pero claramente Carlitos no pasaba desapercibido porque era talla, Carlitos. ¿Usted qué año es? Sí, yo soy 93. 93. 93. Ah, bueno, soy 87. Claro, hay años de diferencia. Pero, por ejemplo, en el mismo colegio donde yo estudiaba en Milagro, estaba Joe Navarro, por ejemplo, y Brian Rodríguez. Entonces, en el mismo San Antonio, habían algunos otros jugadores que ya habían estado. Después ya llegaron La Llana, De la Torre, otros jugadores más en esa categoría formativa, que muchos salieron en ese tiempo de la Academia de los Hermanos Ceballos. Y el vínculo que existía era Alex, que era el preparador de arqueros en ese tiempo, de Lizaga, de Guamán, de Angulo. Entonces ese era el vínculo que existía de alguna u otra forma. Y el otro que siempre nombraban era el Mondaini, que tenía la categoría de ustedes, era Angelito Mena. Era Ángel Mena. Y había muchísimos jugadores de los cuales se podían escoger y todo lo demás. Y es importante lo que tú dices. Con tecnología, grabando un video y subiéndolo a YouTube, quién sabe en dónde estuvieran algunos. ¿Cuándo inicia Michael Endara y dice, ¿sabes qué? Yo voy a ser futbolista, porque muchas veces en medio de esas decisiones están los estudios, el apoyo de tus padres, o muchas veces la obligación de que tengas que terminarlo y no le paras mucha bola. Tú recuerdas antes, bueno, no voy a decir que el profesor Simisterra era de esa forma, pero muchos profesores alrededor era, o te dedicas al fútbol, si solo tienes chance para algo, o te dedicas al fútbol o te dedicas a los estudios, pero no puedes hacer las dos cosas a la vez. Y muchos de nosotros nos encontrábamos con jugadores que se bajaban de trabajar, y hay que decirlo, vendiendo caramelos en el bus, a entrenar sin nada en el estómago. Y era lo que sucedía antes en las divisiones menores, Michael. Sí, la verdad que eran otros tiempos, ¿no? Pero bueno, mi papá dice, mi mamá también, que desde la barriga pues ya empecé a jugar. Pero a mí siempre me gustó. Para mí era un sueño jugar primera categoría con estadio lleno, pero también siempre fue un sueño que me entrevisten. Yo, niño, ¿no? Cada vez que me iba, no cada vez, pues algunas veces que me iba a lavar los dientes, me veía en el espejo y yo mismo me daba la entrevista. Entonces algo curioso. Yo decía, algún día voy a salir en televisión y voy a dar una entrevista. Y me voy a esforzar, Y no fue fácil, como algunas personas piensan, porque vengo de una familia humilde que, gracias a Dios, mis padres nos dieron por lo menos las 3 comidas diarias, que de pronto compañeros de nosotros no la tenían en ese tiempo. Tú eres testigo de todo lo que pasaba ahí, compañeros como Carlitos Llanes, como los propios Arroyos, que vendían cositas para llegar a los entrenamientos. Nosotros íbamos ajustaditos ahí, pero llegábamos. Eso fue lo bonito de esta linda aventura que es el fútbol. Y bueno, empecé en Emelec, hice las divisiones formativas. Bueno, empecé en Filambanco. No sé si te acuerdas. Filambanco antes era una escuela muy bonita, hasta que, bueno, quebró el tema del banco. Después pasé a Barcelona. En ese tiempo siempre se tuvo un dolor de cabeza con Barcelona. Sí, ¿no? Se manejó muy mal. Siempre se tuvo un dolor de cabeza con Barcelona. Siempre te decían, ¿sabes qué? Vas a ir a Barcelona, mejor escoge Emelec. Sí. Y tú sabías que igual las condiciones no eran mucho. Pero esos manes entrenaban en el parqueadero. Yo estuve todo eso. Estuvimos en varios lugares entrenando hasta que llegamos al parqueadero del Monumental. Entonces yo dije, mira, pequeño,
yo dije, mamá, yo no quiero esto. Mi papá súper barcelonista, mi papá siempre nos llevó al estadio. Yo estuve en la final de Vasco da Gama, que después jugué en Emelec. Claro. Y después a él le tocó ir al Capol siempre, a mi papá. Pero yo le dije, papá, yo no quiero esto. Y me dice, hijo, ¿estás seguro? Sí. Él sufría, ¿no? Barcelonista. Pero es que, hijo, no quiero esto. Yo no quiero esto. No me siento bien. Entonces con mi mamá hablamos y pum, nos fuimos a Emelec. Me hicieron una prueba, profesor Javier Rodríguez, que eso sí, siempre yo lo recuerdo. Con cariño se le dice Chueco, pero gran profesor. No, para mí, de los mejores formadores que tuvo o que tiene el país. Bueno, tuvo, lo puedo decir porque ahora ha salido un sinnúmero de formadores, de directores técnicos, pero yo creo que él es el mejor. Formó muchos jugadores en eso a mí. Me hizo las pruebas y de ahí me quedé en Emelec. Me fui a Largo. Y ahí las divisiones inferiores, sub-20, gané 2 torneos nacionales, uno con la sub-20, uno con la sub-18. Después llegó Mondaín, Escalada, bueno, se hizo esto de que se hicieron muy conocidos. Y de ahí, no sé, yo sí me quedo con eso de no haber tenido alguien atrás mío que me pueda asesorar un poquito. Porque me apuré. En ese tiempo estaba el ingeniero Bonar, se sentó así al lado mío. Muy pocas veces lo converso, ¿no? Pero él, yo le dije, quiero jugar más. Yo necesitaba jugar más. Alternaba, un partido sí, un partido no, al cambio. Ya lo último no era tan frecuente lo que entraba. Entonces le digo, necesito más continuidad. Pero no, quédate el próximo año. Eso fue ya en diciembre. Yo lo llevé a mi papá como representante, pero mi papá no sabía absolutamente nada. Dentro de las limitantes que también se tienen, ¿no? Correcto. Y yo le dije, ¿sabe que quiero irme? Me debían, en ese momento me debían como 3 meses, me debían. Yo le dije, ¿sabe qué? Deme en el pase y yo me voy y no me paguen nada. Mira la decisión que yo tomé con 18 años, claro. 18, 19 años. Y él me dijo, no, te voy a hacer un contrato para que vayas a préstamo, me firmas el contrato, un contrato buenísimo, pero mira las decisiones que uno toma, que creo yo que fue un poco más apresurada porque hubiese pasado algo más en Emelec, y no la tomé, y le dije, no, me puse necio, y le dije, papá, ¿usted qué piensa? Me hacía así nomás. Entonces, cogí la pluma, me dijo, bueno, si tanto es la insistencia que te quieres ir, firma. Pero después hice mi carrera también. De ahí me fui a Liga Loja, estaba en Serie A. Después me fui al Cuenca, me lleva a Paul Vélez. Del Cuenca me voy a Técnico Universitario, donde me lleva Paul Vélez. Ahí fue Primera B, quedamos campeones ese año. Y de ahí me compra Macará. Sí, después de Macará, bueno, ya vino Manta, Musurruna, Fuerza Amarilla. Y bueno, estuve en Búhos también, claro. Y después terminé en segunda categoría también, ya los últimos pininos ahí en Patria. Es importante el poder marcar esta ruta cronológica para después ir hablando lo importante también que fue para la carrera de Michael Endara, porque muchas veces por la cabeza se nos pasa el hecho de retirarse, se nos pasa el hecho de que demasiada presión, no jugamos y elegimos mal y no podemos llorar sobre la leche derramada. Al regreso seguimos conversando con él. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV.
Estamos de vuelta acá en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. El invitado del día de hoy yo creo que nos puso un poco en el mapa, o por lo menos muchos del otro lado que quedaron en la frustración de ser futbolistas, se van a identificar, porque tantas cosas que uno se encuentra más allá del sacrificio, más allá de lo que logras en algún momento como éxito, yo creo que sirvió bastante en ese tiempo. Siempre va a haber la disyuntiva y siempre va a haber la disputa, Michael, con respecto a esta famosa regla de los juveniles, que muchos aprovecharon. Lo aprovechó Pinto, lo aprovechó Arroyo, lo aprovechó Miller Bolaños. Muchos aprovecharon esta regla de la Rosa, incluso aprovechó esto de acá. Pero a la final, ¿qué tan productivo tú crees que era cuando de por sí ustedes eran protagonistas en su categoría? El punto es que no había tanto esta apertura para el scouting. Hoy tú sabes que están los scouting de Independiente del Valle y a los 11 años ya te están viendo, y si no es menos. Sí. Ya a los 11 años ya te están viendo y ya te ofrecen, da de casa, dame chocolate, y de una vez ñaño, firma aquí esa vaina porque necesitamos que tú te quedes con nosotros, y ya los blindas como jugador, pero tú sabes que ese man te va en algún momento a servir. ¿Tú crees que sirvió bastante esto de acá para los jugadores juveniles? ¿Crees que se aprovechó? ¿Crees que se debería nuevamente de alguna u otra forma proponer? A ver, yo creo que hay dos aristas de esto de lo que tú dijiste ahorita, ¿no? De esto de los juveniles. Por una parte es bueno porque le da la chance a que los chicos se puedan mostrar, a que salgan más jugadores jóvenes, ¿sí? Y que en algún momento sirvió como para conformar estas categorías inferiores, que bueno, que después el proceso tuvo su fruto con el campeonato, el de Célico, ¿sí? Con la selección sub-20, después en el Mundial lograr eso. O sea, para ese tipo de procesos bien. Pero después creo yo que es como que limita, o no sé si la palabra es limita, o más bien limita a los chicos a esforzarse. Yo creo que eso... No queman sus etapas. No queman las etapas y empieza también, y esto porque yo lo viví, empieza un tipo de disputa entre el grande, el que sí quemó todas esas etapas, el que sí hizo todas las formativas, el que sí la luchó, el que sí la bregó para llegar, con el que recién comienza y ya tiene un espacio que de pronto lo confunde y más adelante se va quedando en el camino. Se queda en el camino porque no tuvo ese esfuerzo para llegar, sino apareció de la noche a la mañana. Creo yo que ahí sí hay esa disyuntiva que hay que tomarla con pinzas, porque por uno fue bueno y por el otro fue malo, porque, repito, estos chicos no la lucharon y llegaron a una primera categoría donde es más querían, y ahora todavía muchos quieren pasar por encima de los grandes, de los que ya tienen un recorrido, que es lo que me cuentan a mí que es la modalidad ahora. No digo que no tengan personalidad los chicos, los que recién están saliendo, pero con un poco de respeto hacia los que van ya dejando esta profesión. Creo que en el corte lo conversábamos off the record, y hay códigos en el fútbol que no se los tiene que mencionar abiertamente, pero que todos sabemos y los respetamos. Por ejemplo, este de aquí del jugador con trayectoria, o simplemente el jugador mayor. Antes quizás no había la joda en que te rapaban completamente, te bautizaban de otro tipo de forma, te bautizaban de otra manera, pero el respeto estaba por encima de cualquier cosa. Tú no ibas y le hacías una galleta a un Fleitas cuando tenías recién 18 años, pues. No. Y ahí mismo te reventaban a patadas, y no solo Marcelo, sino que te reventaban a patadas los otros por irrespetuoso. Hoy tú encuentras cada cosa. Mira, hoy encuentras irse a las manos entre uno de 35, 34 años y tú que recién estás iniciando. O sea, no puede pasar esas cosas. Antes había mucho respeto. A mí me pasó, antes en Emelec hacíamos, por lo general los días jueves, miércoles o jueves hacíamos fútbol con el plantel de primera. Y me pasó una vez que estaba en esas tardes inspirado, ¿no? Y el entrenamiento era en el campo, y uno siempre se motivaba cuando iba a jugar a primera categoría. Y le hice un sombrerito a Wellington Sánchez, le hice un sombrero y lo enganché.
Al hacerle el sombrero, enseguida lo enganché y volvió a pasar de largo. Y me hizo una falta. Y después vino un profesor y me dijo, hijo, juega un poco más serio, mira que es grande y todo. Entonces, había ese respeto, ¿no? Igual yo fui a darle la mano a Wellington. Cuando llegabas al camerino de primera, tenías que preguntar dónde te podías sentar. ¿Dónde te podías sentar? Sí, dónde te podías sentar. Está Novoita, ¿te acuerdas? El fisioterapeuta también, que decía, no, ustedes muchachos malcriados, vayan para allá, que vienen a pedir un masaje. O sea, cosas así que hoy en día se han perdido. Hoy en día se ha perdido porque, como repito, los chicos... ¿Qué te van a limpiar los zapatos? Pues no, No, ustedes, antes que no. tú mismo te limpias tu vaina, que eres loco, eres Yo muchacho cuando- todavía. Yo tengo cosas bonitas y tú lo nombrabas al principio del programa con Moisés Candelario. Moisés a mí, bueno, pueden hablar muchas cosas de Moisés, ¿no? Se habla, se dice, pero conmigo siempre se portó muy bien. Siempre fue un caballero y es más, aportó en ese crecimiento mío. Porque desde que yo llegué a primera categoría, desde la sub-20 mismo, me acogió, me hizo unir al grupo, me hizo que me arroparan bien, que me quieran un poquito, porque era complicado. En esos tiempos estaba, imagínate, Richard Borja, el mismo Moisés Candelario, estaba Juan Triviño, Augusto Poroso, todas estas figuras grandes que quedaron bicampeones con Emelec. Y Después los que iban ganando nombre como Carlos Andrés, como el Flaco Aguirre mismo. Claro, Andrés Quiñones, el Flaco Aguirre, Marco todos ellos, Marco Quiñones, o sea, Peter Mercado, todo Silvanito, eso. Peter, Claro. todo, o sea, estaban nombres que después, si bien es cierto, no eran fuertes en ese momento quizás, pero después ya Claro. fueron agarrando Y fuerza. gente brava, mucha gente brava. Entonces, él sí me ayudó muchísimo en esto acá. Y la anécdota era que, bueno, me cogió en una concentración. Me dice, pelado, ¿con quién vas a concentrar? No, dale, listo. Ya, yo le voy a decir que me ponga contigo al profe. Estaba Cachín Blanco. Y me voy con Moisés. Yo creo que fue de las peores concentraciones que tuve. Porque, y después yo lo hice también, yo lo hice. Estaba él acostadito y estaba el control ahí. Decía, pelado, hace mucho frío, bájale al aire. Ya, Moisés. Ta. Oye, pelado, anda a verte una jama que está ahí que me trajeron. Anda a verte. ¿A dónde, Moisés? Ya. Y tú no tenías que salir. Pero no te demores, rápido. Pero en ese tiempo concentrabas en el campo o ya concentrabas No, en esa mano. Samanes, Ya concentrabas en esa Samanes. mano. Ya. Sí. Oye, pelado, apaga la luz. Oye, préndela. Apaga el televisor. Era el mandadero. Caroso. Pero hasta en esas etapas uno las quema. Claro. Después también las hice yo. Claro, no me podía ya. quedar con... Ya después, no me podía quedar con el gustito. Pero mira, igual, estaba el respeto por encima Sirve. de cualquier cosa. Te sirve también que muchas veces profesores que los hayas tenido en formativas te digan las cosas de frente. Por ejemplo, Humberto Pizarro, que en su momento También. hizo formativas y después él pasar a dirigir el primer equipo, también mucho de eso era conocer algunos de los nombres que ha hecho. Brother, conmigo no te vas a pasar de más. Pues, o sea, Claro. conmigo. El problema está, creo yo, cuando pasa a ser de jugador prácticamente o poquito activo, hace poco activo, y después pasas a ser director técnico. Ahí yo creo que sí les cuesta bastante. Mira que segundo Alejandro Castillo le sucedió a Marcelo Fleitas, pero yo creo que ese va a ser tema de conversación para el tercer y último bloque. Esto es Avenida Gol a través de la pantalla de VTV.
Estamos de vuelta en Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. En este tercer y último bloque, como siempre, yo agradecer la deferencia que ha tenido el invitado con nosotros, el venirnos a contar de todo un poco, desde anécdotas hasta el tema de la convivencia a nivel de un futbolista, el crecimiento también que se llega a tener. ¿Crees en algún momento, y creo que todos nos hacemos la misma pregunta ya cuando hacemos esa visión retrospectiva de nosotros mismos y decimos, a ver, nosotros pudimos haber dado un poquito más, no necesariamente en el tema futbolístico, en el caso de las otras personas que se dedican a otro tipo de profesión, bueno, quizás esa mala decisión, quizás eso que no hice bien, tú en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Ya al término prácticamente de tu carrera pude haber dado un poco más, pude haber llegado, esta decisión es la que tomé mal. ¿Tú crees que la decisión más negativa que hiciste fue la de la salida de Emelec? ¿O en algún momento tú dijiste, aquí en este año, por ejemplo, en el Macará, quizás pude haber pretendido hacer otras cosas más importantes? Sí, yo creo que uno siempre se queda ahí con eso de que pudiste haber dado más. Pero es poco. Más me quedo con lo que hice en mi carrera. ¿Por qué? Ahí te explico el por qué. Porque yo tuve una lesión muy grave a mis 17 años. Yo tuve rotura de ligamento cruzado en una misma jugada. Ligamento cruzado, de menisco, del colateral interno, de la cápsula y tendón rotuliano. O sea, si tú me ves la rodilla acá, la tengo como Freddy, más o menos así. Muchos puntos. A mí el que en ese momento, eso fue un clásico sub-20, estaba el doctor Alcibar, que paz descanse. Yo me acuerdo cuando te operan, ¿no? Tú no sientes de aquí para abajo, ¿no? Te ponen la raquídez, bueno, saben poner. Y yo estaba muy consciente. Y uno escucha los martillazos, la sierra, todo eso, bueno. Y yo le dije, doctor, porque me decían que era muy fuerte la lesión que yo tuve. Doctor, quiero volver a jugar. Quiero volver a jugar. Me dice, hijo, tranquilo, que usted va a volver haga lo que tenga que hacer para volver a jugar. Entonces, tuve la recuperación, me costó 8 meses para volver a jugar. Y después de esos 8 meses, una recuperación, bueno, no recuperación, sino una actividad que hasta ahora no la puedo dejar, que es fortalecer mi rodilla. Entonces, me quedo más con esta vivencia o con este testimonio de superación, ¿sí? Que después de una lesión tan grave, pude volver a jugar al fútbol y lo pude hacer de buena manera. Y eso yo creo que le deja marcado muchísimo el tema de la juventud, porque muchas veces cuando estás joven, ya pues si no te salió, déjalo ahí botado, nada correcto. Más. Y para ti siempre fue una opción el hecho de poder jugar al fútbol. Un punto en el fútbol determinante para ti, más allá de cualquier otra decisión, en que tú dijiste, ¿sabes qué? No lo estoy disfrutando esto de acá. Tú sabes lo que sucede cuando llegas a primera. Mucha fama, mucha llamada, te van a ver al estadio y todo lo demás. Bueno, y es muy fácil distraerse para las personas. Y yo creo que para los chicos de ahora, como ya saben cómo son, más bien los tratan, pero en ese tiempo no es que te ayudaban, más bien te llevaban a que viva la fiesta y la joda siempre estuvo. El punto estaba en el que si uno decidía estar o no estar, Michael. El propio Sevilla. En Sevilla, cuando se hacían los asados, decía, ve, Juanbra, ¿no te harás el tonto? Tómate también una cervecita. Y uno, una nomás. Y después con el asado, los muchachos. Pero hasta ahí. Y después al siguiente día el entrenamiento. No corra. Ya disfrutaste todo. Ahora sí, a correr. Sí, son de las cosas que pasan. Cuando Michael Endara decide dejar el fútbol, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Más allá de, ¿sabes qué? Lo hice, lo logré y ahora, ¿qué es lo que viene después para ti? Siempre tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a seguir ligado en el tema de dirección técnica porque ahora te vemos como periodista, como comunicador. Y ahora eso es la parte chévere porque ahora ya pasaste de ser el entrevistado, pasaste de dar firmas, de dar autógrafos y ahora también buscas analizar el fútbol. También. Yo ya antes de venir a Búhos, que nos volvemos a ver ahí, antes de venir a Búhos,
Yo tuve ofertas para jugar Serie B en Ambato y en Quito. Ambato fue fuerte tuyo, ¿no? Sí, fue fuerte. Me fue muy bien. Ujú. Fue muy bien. Tuve yo esas dos opciones. Mi papá estaba muy enfermo. Sí, ya estaba en la etapa terminal de la enfermedad que él tenía. Y yo decidí, bueno, me voy a quedar aquí en Guayaquil. Ahí es donde me llama Nicolás Asensio y me reúno con Alfredo Aguilar. Y en ese día iba a viajar yo. Y no me dejaron viajar y me dijeron, te doy esto y el otro, pero queremos subir este año. Y listo, ahí me quedo. Me quedo. Después de Búhos, me pasó algo que, no sé si estabas tú todavía ahí, que ya el primer año ascendimos. El segundo en Serie B nos fue medianamente bien. Pero después llegó un amigo suyo a dirigir el equipo, no sé si se acuerda, que ahí dije yo, no, ya no lo estoy empezando a disfrutar. No lo estoy empezando a disfrutar. Voy a otra vez a retomar, porque yo cuando estaba en el Manta, yo empecé a hacer radio. Ok. Sí, a mí siempre me gustó esto y yo, es más, yo en una universidad de acá hice primero y segundo, pero después no continué en periodismo. Ah, ok. Sí, Bien. me fui a jugar y no continué, mala cabeza, pero ya después de ese tiempo en Búhos, yo dije, bueno, ya es momento de ir pensando en el futuro, porque todavía tenía propuestas, pero para otro lado. Pero ya tengo que definir ahora qué voy a hacer más adelante. Porque, ¿qué dije yo? Yo me voy a Ambato. Es un año. Si no haciendo, era Serie B. Si no haciendo, chao. Gracias. Y ese año otra vez a sufrir, otra vez. Y ya tenía el espacio, no se puede decir el espacio acá, ¿sí? De la Radio Redonda, ¿sí? Y yo dije, bueno, me voy a coger de eso. Y después estoy haciendo camino todavía, una linda profesión, que usted sabe, el periodismo. Somos colegas, estoy en el canal del fútbol, Claro. Sigo en la radio, por ahí hay otros proyectos más, y que gracias a Dios pues, creo que soy un bendecido hoy en día, porque es difícil esa transición de futbolista a ver qué haces el día de mañana. Claro. Por eso yo siempre a mi hijo y a mis niños que dirijo en Naranja Mecánica, les digo que tienen que seguir estudiando. Tienen Claro. que hacer su profesión, porque a mí me costó muchísimo. A mí me costó muchísimo esa transición en la cual tú ganas 3,000, 4,000, 5,000, llega a ganar hasta $10,000 y en un momento verte en un mes con 500, 600 dólares, que no estoy diciendo que es poco, hay familias que viven con eso, pero quiero que entiendas a la dimensión de ganar por lo menos $5,000 a 500, cuesta. Es una vida menos. y menos. O sea, es la vida que estaba acostumbrada toda la familia, que estaba acostumbrado yo, que después tuve que hacer un clic que me costó muchísimas cosas, entre esas mi divorcio, pero hoy en día puedo decir que todo eso que me costó, que todo eso que luché, porque no fue fácil. La gente, yo por ejemplo, te voy a decir la verdad, yo no soy Banguera, ¿verdad? Que está en el canal del fútbol, que está en algunos medios. No soy Mondaini, ¿verdad? Yo soy Michael Endara, que hice mi carrera así, pero no como ellos. O sea, a mí sí me costó llegar donde estoy hoy en día, pero como repito, soy un bendecido, creo que Dios me bendeció mucho y sigo abriéndome camino y ahí vamos, metiéndole con todo. Y no, de verdad, felicitarte por esto que es difícil. Ahora imagínate para las personas que solo hacemos esto en algún momento. Yo siempre cuento la anécdota que yo para hacer radio debía tener otro programa que me pagara el bus para irme o que me vaya para las coberturas, claro, o todo lo demás, o buscar marcas y todo lo demás. Ahora imagínate, tú, sea lo que sea, lograste hacer un nombre y en el mapa saben todas las personas quién es Michael Endara. Y después viene la otra parte que no sé si decirlo es preocupante, pero ahora pienso o espero por lo menos que no se esté repitiendo tanto, que estén un poquito más blindados o mejor asesorados. Pero yo compartí con muchos que ustedes, y me voy a reservar los nombres porque yo creo que así los tienen que recordar, como las grandes figuras que fueron de Emelec y Barcelona,
que hoy lamentablemente están en el abandono y no tienen nada, Michael. Eso Y es esa una la gran verdad. realidad. Y eso es, o sea, Eso es una nunca gran pensaron realidad. en un negocio, No. por ahí tienen 2 casas y una de esas casas es la que les dio el mismo presidente en su momento y después ellos viven alquilando, las otras parejas o sus hijos se quedaron con esas casas y ¿sabes qué? No tienes nada, gente Michael. que fue campeón del fútbol ecuatoriano, gente que ganó muchísimo dinero en nuestro medio, hoy en día no tiene nada. Yo creo que eso debe cambiar, pero nosotros, bueno, ahora yo soy formador también, aparte, no soy como usted que trabaja aquí, con ese sueldo puede vivir holgadamente. Bueno, Yo me la busco desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche que llego a la casa. Igualito estamos. Pero yo sí les digo a los chicos, ¿no? Que tienen que estudiar. Claro. Tienen que estudiar, tienen que seguir sus carreras. Si no lo pueden hacer presencialmente, hacerlo online. Hoy hay un abanico enorme de universidades, como la que está aquí también, que te permiten estudiar online. Claro. Entonces, ese es mi mensaje para todos los chicos, que el fútbol es hasta un cierto tiempo y después de eso comienza otra vida totalmente distinta. Es así. Y solo para finalizar nada más, si hoy Michael tiene que decir, ¿sabes qué? Hay un jugador que tiene cositas de Michael Endara, ¿con qué jugador quizás hoy te identificas? Bueno, a mí me gusta muchísimo lo de Jordi Alcibar. Sí, lo de Jordi Alcibar. Creo yo que en la selección se lo está poniendo de cabeza diaria. Él no es un 5 tapón cabeza diaria, él es más interior, es más de ida y vuelta, pisa al área, marca también, no es tanto su fuerte, pero tiene muy buen control de pelota y remata muy bien al arco y la verdad que me gusta muchísimo lo de él. Michael, como siempre, un gusto poder conversar contigo y la invitación nuevamente para que nos puedas acompañar en otro espacio y para que puedas venir siguiendo inspirar a la gente, porque yo creo que sea lo que sea, terminas inspirando. Así que muchas gracias y tu mensaje final para toda la gente que en algún momento te vio jugando y vistiendo la camiseta de Emelec, sobre todo, que creo que es lo que recuerdan siempre, ese peladito que en algún momento disputó y que lo entregaba todo en la cancha. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, siempre como lo dije al principio, ¿no? Siempre que es para hablar de fútbol, uno creo que se queda corto, ha sido muy corto el tiempo, pero espero estar acá otra vez y mandarle un fuerte abrazo a la gente, a la gente que me conoce, a la gente que ha seguido mi carrera y a los chicos también, porque hoy me refiero bastante a ellos, porque eso es otra cosa, ¿no? Por eso te digo, queda muy corto el espacio. No pensé yo nunca ser director técnico, ya tengo el título de director técnico, estoy ahí en la 11 y 12, y se me ha metido ese bichito de la formación. Entonces, en la formación siempre dejo mis mensajes día a día, antes del entrenamiento, y va mi mensaje para ellos, que no dejen de luchar, no dejen de soñar, y que el fútbol no solamente se juega con las piernas, sino con la cabecita. Ahí está importante. Esto ha sido Avenida de Gol a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.